Este es el Palacio Nacional, ubicado en el centro de la Ciudad de México, sede del Poder Ejecutivo, lugar hermoso a la vista y decorado con murales del gran pintor Diego Rivera. El día 7 de febrero se inauguró la exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces. A lo largo de 2000 metros cuadrados, las salas del Palacio Nacional exhiben una serie de documentos jurídicos que dieron forma a nuestra Constitución actual. Encontramos tratados que documentaban la vida en la época colonial, en la independencia y en la etapa de la Revolución. Un ejemplo es este cuadernillo con ilustraciones que documentaban la vida de México en la etapa colonial. También tenemos esta recopilación de leyes de los reinos de las Indias, promulgadas por el rey Carlos II de España. Dentro de la exposición encontramos esta pintura de uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país. Él era José María Morelos y Pavón, también conocido como el Siervo de la Nación, sacerdote y militar insurgente, nacido un 30 de septiembre del año 1765. Aquí podemos observar una de sus más grandes obras, Los Sentimientos de la Nación. Este que vemos aquí es uno de los documentos más importantes en la vida de nuestro país. Es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada un 28 de septiembre de 1821, aquí mismo en Palacio Nacional. Dentro de esta acta se planteaba la necesidad del pueblo mexicano por hacerse independiente del yugo español. Existieron dos actas originales. La primera se perdió en el incendio de la Cámara de Diputados en el año de 1909 y la segunda, que es esta que vemos aquí, permaneció durante mucho tiempo en diferentes manos hasta que fue recuperada por Adolfo López Mateos en 1961. Aquí podemos ver las firmas de Agustín de Iturbide y de Juan O'Donoghue, último jefe superior de la Nueva España. En la parte de las constituciones tenemos este ejemplar que es la Constitución de Cádiz del año 1812, la cual estaba influenciada por la Revolución Francesa. Aquí encontrábamos la protección de los derechos de los ciudadanos, por ejemplo. Este otro ejemplar que vemos aquí es la Constitución de Apatzingán del año 1814. Aquí tenemos la Constitución de 1824. La cual estaba dividida en 7 títulos y contenía 171 artículos. Esta constitución estaba influenciada por la de Cádiz y por la Constitución norteamericana. Dentro de las aportaciones más importantes que tenemos es que se dividía el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, dividiendo al legislativo en 2 cámaras, en la de diputados y en la de senadores. También encontrábamos que dentro de la Constitución, en su artículo 2, nos hablaba que la religión de la nación era católica, apostólica y romana. El artículo primero nos decía que la nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. Y por último el artículo cuarto nos decía que la nación mexicana adoptaba un gobierno de forma republicana, representativa, popular y federal. A continuación tenemos la Constitución o Leyes Constitucionales de 1836. En este momento histórico resulta determinante la figura de Antonio López de Santana, político cercano al pensamiento conservador, quien derogó la legislación anterior, que era la Constitución de 1824, con tintes liberales para adoptar una estructura republicana y centralista, para promulgar las 7 leyes constitucionales de 1836. Aquí tenemos la Constitución de 1857. Esta constitución es de corte liberal, a diferencia de su antecesora. Fue firmada un 5 de febrero de 1857 por el presidente Ignacio Comonfort. En ellas se establecieron las garantías individuales de libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles y las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte. Esta constitución contaba con 128 artículos. Aquí en Palacio Nacional tenemos una lista de los constituyentes del 57. Sin duda alguna, estos constituyentes fueron muy diferentes a los que tuvimos ya para la Constitución del 17. El número inclusive fue menor al que se convocó para la Constitución de 1917. Aquí la lista de todos los que participaron en esta de 1857.
Constitución Mexicana 1917-2017. Imágenes y voces. Esta es la exposición que se montó aquí en Palacio Nacional con motivo del aniversario número 100 de la Constitución actual. Aquí podemos ver al presidente en ese momento, Venustiano Carranza, un acervo bibliográfico. Esta es una de las salas donde se está montando esta exposición. Chequen esta exposición. Parece un cuaderno, un libro, y lo vamos hojeando. Y wow. La Constitución mexicana es un documento que ocupa un lugar fundamental en la historia constitucional del siglo XX. Sus 9 títulos, 136 artículos, sientan las bases para la organización política de la República Mexicana. Como bien padre, ¿no? Derechos y garantías de los que gozan una excelente todas las exposición. personas en el territorio. Aquí hay parte de los números que conforman la Constitución. Muchos de estos ya los tenemos en el video de 100 datos constitucionales de la página. Al entrar a la sala donde se exhibe la Constitución del 17, nos encontramos con esta bandera del Ejército Constitucionalista, ejército comandado por Venustiano Carranza. También tenemos este cuadro del Cuarto Congreso Constituyente, congreso que se reunió en la ciudad de Querétaro en el Teatro de la República. En total fueron 219 los diputados que participaron para la creación de la Constitución. Aquí podemos ver las fotografías de Juan N. Frías, José María Trochuelo, Félix Palavicini, entre otros. Las sesiones del Congreso Constituyente duraron alrededor de 2 meses. Para el 31 de enero de 1917, la Constitución ya había sido terminada y se promulgaría 5 días después. También podemos encontrar en esta parte las credenciales de los diputados que participaron dentro del Congreso Constituyente. Sesiones previas a las de la creación de la Constitución sirvieron para determinar la idoneidad de cada uno de los participantes de este Congreso. Nos encontramos también aquí con las listas de asistencia de las sesiones de la Constitución. Dentro de la sala también nos encontramos con este otro cuadro, en el cual podemos ver toda la historia constitucional en México. Tenemos a los personajes más importantes y las diferentes constituciones, la del 24, la del 36, la del 57 y esta última del 17. En la base de este cuadro encontramos el nombre de cada uno de los integrantes que conformaron el Congreso Constituyente de 1917. Dentro de la exposición tenemos esta versión digitalizada, donde podemos encontrar cómo se redactó originalmente la Constitución. Quien la transcribió fue un queretano. Su nombre era Perfecto Arbizu Arcaute. Era el mejor caligrafista de la época y se ve bien en la letra. Eso sí, pero muy poquito. Miren la letra, pareciera de imprenta. Hemos llegado a la parte central de esta exposición. Aquí está frente a nosotros el documento más importante de nuestro país. Este es el ejemplar original, el mismo que fue creado por el Constituyente de 1917. Existe una controversia en cuanto si esta que vemos es una nueva Constitución o solo es una reforma de la de 1857. También se dice que quizás sería tiempo de pensar en una nueva, ya que esta
pueda estar desfasada a la realidad que vivimos. Lo que sí sabemos es que el documento que tenemos aquí es la ley suprema y de aquí se derivan todas las demás leyes que nos rigen. Hablar de la Constitución es hablar de mucha historia y grandes cambios. Es aquí donde se encuentra el pacto social del que contractualistas como Rousseau hablaban. A 100 años de creación y sabiendo que existe mucho por hacer, recordemos y conozcamos la composición de nuestra Carta Magna, la cual fue firmada un 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, una constitución que fue referente en el mundo por la inclusión de derechos sociales a nivel constitucional, compuesta por 136 artículos, donde encontramos derechos humanos, sociales y colectivos, 9 títulos donde se plasma la soberanía y la extensión de nuestra gran nación. Este documento, aquí presentado, es el cuerpo y alma del Estado mexicano. Es quien nos cuida y quien nos dice cómo dirigirnos. Es hija de una revolución, descendiente de un hartazgo social y madre de los nuevos mexicanos. 2017, año del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.